Queremos dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos. Un privilegio nuevamente el poder compartir en esta mañana este tiempo en el que efectivamente queremos permitir que el Señor nos dé luz, sabiduría, entendimiento, conforme a su maravillosa palabra, y que por sobre todo nosotros, por medio de estas charlas, podamos encontrarnos con la vida maravillosa, que no es una enseñanza, que no es una doctrina, que no es una cosa que haya que hacer, que no es una iglesia como nosotros la tenemos entendida, eh, sino que es la vida nueva que efectivamente nuestro Padre nos dio a usted y a mí para que disfrutemos de todo lo que Él es y para que por sobre todo en este tiempo, mientras estamos en nuestra carne, tengamos el privilegio de poder vivir la vida por medio de la vida de Él y ya no por medio de nuestra propia vida. Usted está habituado a vivir por su propia vida. Usted reacciona inmediatamente a cualquier situación externa. Usted decide qué hacer rápidamente sobre cualquier situación o circunstancia que esté viviendo. Usted planifica, define, entiende lo que para usted es bueno y en función de aquello usted comienza a operar y aún intenta que Dios mismo se introduzca dentro de esa hoja de ruta que usted define. Pero esa es la vida adámica y la vida vieja que usted tiene y que usted heredó de sus padres. Esta es la vida vieja que pertenece a la primer creación de Dios, pero de la cual el Señor efectivamente ya nos ha librado. Esta, entre muchas otras cosas, es una de las principales buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo efectivamente son buenas noticias para nosotros. Por eso es que Evangelio significa buenas noticias. Aquí de lo que se trata y de lo que estamos intentando mirar en estas reuniones justamente es cómo poder apropiarnos de esta vida preciosa que Cristo nos ha dado. No tiene nada que ver con la vida vieja que nosotros teníamos. Aún la mejor vida, la vida más alta, antigua nuestra, no es comparable con la nueva vida que tenemos usted y yo en Cristo Jesús el día de hoy. De allí que es necesario que nosotros volvamos a las enseñanzas y a las buenas noticias de la Escritura. Y estas enseñanzas y estas buenas noticias de la Escritura es que Cristo vive en nosotros, la vida de Él está en nosotros para vivir por nosotros. Y no para que nosotros vivamos, ¿verdad?, por nuestra propia vida y por nuestras propias capacidades, sino que ahora nosotros vivamos por medio de la vida de Él. El Señor lo que ha hecho es intercambiar vidas. Ha quitado la vida adámica nuestra y ha puesto la vida de Él. Pero nosotros hemos mal entendido, mal interpretado, se nos ha mal enseñado que de lo que se trata esto es de que la vida vieja que teníamos se cambie en una buena vida. Y esto es un error garrafal porque evidentemente Dios nunca tuvo en su corazón remendar el mejorar nuestra vieja vida. Él lo que tuvo siempre en su corazón es darnos la vida de Él. Es una vida que usted y yo obviamente no teníamos, nunca la tuvimos, sino a partir del momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con ritos externos. Esto no tiene nada que ver sino con decisiones internas cuando usted efectivamente escuchó las buenas noticias del Evangelio. Y esas buenas noticias son que al yo ser un pecador y efectivamente, de acuerdo con la propia enseñanza religiosa, yo efectivamente voy, al ser un pecador, al infierno inclusive. Las buenas noticias de nuestro Padre Celestial es que Él vino a salvarnos absolutamente de todas estas cosas. Él vino a salvarnos de nuestra vieja naturaleza, de la vieja creación. Él vino a salvarnos de Satanás, del mundo, de la carne, de la ley. Él vino a salvarnos de todos nuestros pensamientos de muerte eterna, del infierno y de todas aquellas cosas. Es decir, Él vino a efectivamente rescatarnos y sacarnos de toda esta situación. Y es por esto importante que en estas charlas nosotros nos enfoquemos en lo que estamos intentando de traer a ustedes. Y es que el centro de nuestra vida, el centro de nuestra atención,
el centro de nuestro interés tiene que ser la vida de Cristo en usted y en mí, pero en una manera experimental. No simple y sencillamente un Cristo conceptual. Por más verdad que sea, que sí lo es, ¿verdad? La idea central de nuestro Padre es que nosotros tengamos vida, pero que experimentemos de esa vida, que vivamos de esa vida, que disfrutemos de esa vida y que la tengamos en abundancia, dice la Escritura. Así que si nosotros conocemos muchísimo la Biblia, conocemos muchísimo los versos, si hemos estudiado teología, y yo qué sé, si somos parte integrante del liderazgo de la iglesia o como le querramos llamar, pero si no tenemos la experiencia diaria de Cristo en nuestro espíritu, no tenemos nada. Porque si no tenemos amor, como dice la Escritura, que el amor es Él y el amor es la vida de Él viviendo en nosotros, nada somos, porque aún podemos hablar en lenguas, aún podemos hacer milagros, aún podemos ayudar a los enfermos, aún podemos hacer muchas cosas interesantes, aún podemos predicar y lo que sea. Pero si nosotros no tenemos amor, que es Dios mismo, Dios es amor en nosotros, es decir, la vida de Él en nosotros, nada somos ni nada tenemos. Entonces es muy importante que nosotros nos inquietemos y pidamos al Espíritu Santo que nos inquiete para que efectivamente nosotros podamos primero recibir esta vida, si no la hemos recibido, ¿sí? Y esta vida se recibe por medio de la fe. No hay que hacer nada especial. Es solamente por medio de la fe. Si usted no lo ha hecho todavía, hágalo. Porque simplemente usted lo que tiene que hacer es aceptar esta nueva vida que el Señor le da. Esto es algo que depende de usted. Esto es algo que usted escoge, que usted elige. Dios no puede elegir por usted. Ciertamente el Señor lo que hace es darnos esta palabra de consolación y darnos este regalo, este evangelio, ¿verdad? Estas buenas noticias para que usted elija si la escoge o no la escoge, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor quiere que la escojamos porque así es como usted va a recibir esa vida. Usted no recibe esa vida porque se merezca. Usted recibe esa vida simplemente porque el Señor ha tenido misericordia de usted. Ya el Señor tuvo misericordia de todos. El Señor murió por todos nosotros. El Señor derramó su sangre por todos los seres humanos en la tierra. Y ahora resta que simplemente los seres humanos nos apropiemos, si queremos, de la vida que Él es. Así que nosotros debemos de estar inquietos, porque mientras esta vida no sea una experiencia, que va a ir de menos a más seguramente, sí. Pero si esta vida no es ya una experiencia en ti, por ejemplo, ahora que estamos nosotros viviendo una situación de amenaza de muerte con el tema de la pandemia que vivimos hoy. Si nosotros hoy no estamos experimentando paz, tranquilidad, ¿verdad? O al menos no estamos descansando en las promesas de nuestro Padre, pues yo puedo tener incluso la vida, pero no la estoy experimentando. Y de lo que se trata es de que experimentemos la vida. Si no experimentamos la vida, pues nos estamos perdiendo. Esto sería más o menos como tener mucha hambre y resulta que yo le hago una presentación a usted de un banquete, ¿ok? Pero a través, efectivamente, de un archivo digital y le presento unas fotografías preciosas de un banquete y le digo, mira esta carne, mira esta ensalada, mira estos potajes suculentos. La pregunta es, ¿eso va a saciar su hambre? No, ¿verdad? Y así es efectivamente cuando se nos presenta la vida de Cristo, como simplemente un concepto. Y aún se nos pueden presentar la vida en fotografías, en videos. Pero si tú no experimentas la vida, es decir, si tú no comes y pruebas esa comida que te están ofreciendo, lo importante es que si es que efectivamente yo no huelo esa comida, yo no saboreo esa comida, es imposible que efectivamente yo pueda estar satisfecho. Yo puedo decir qué plato más hermoso, qué plato más rico, pero yo no puedo realmente testificar, ¿verdad? Del sabor, del olor,
de la textura. No puedo testificar. Si yo testifico y digo qué rica comida, fue excelente, yo estaría de alguna manera autoengañándome. Porque lo que hice fue asistir, ¿no es cierto?, a un gran buffet virtual en donde yo vi muchísima comida, terminó el buffet, pero ahora resulta que terminó la reunión y sigo con hambre. Entonces, la vida de Cristo, como analogía, tiene la misma perspectiva. Nosotros tenemos que venir a buscar esta vida que ya está en nosotros para que comencemos experimentalmente a conocer esa vida, disfrutar esa vida, vivir esa vida, ¿no es cierto? Porque esto es algo que el Señor nos da, el Señor nos hace partícipe de la vida de Él, ¿sí? No es que yo la voy a vivir como mi propia vida, es que el Señor me hace partícipe de la vida de Él para que yo experimente todo lo que Él es. Entonces, cuando Él me permite experimentar todo lo que Él es, entonces allí voy a experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que Él es, su poder, su gracia. Pero el Evangelio y las buenas noticias de salvación tienen que ver justamente con el que tú y yo nos apropiemos de esta vida maravillosa. Así que de esto es lo que estamos intentando hablar y esto es lo que estamos intentando transmitir. Aquí lo único que usted y yo conocemos de Cristo es lo que hemos vivido de Cristo, no lo que nos han enseñado de Él. Lo único que yo sé respecto de una comida que me han presentado es la comida que yo he comido para poder decir es deliciosa o no lo es. Mi experiencia con esa comida, que tiene que ver con el gusto, con el olfato, con el olor, con la textura, y finalmente con satisfacer mi necesidad no solamente de hambre, sino también del gusto, entonces yo no puedo decir que efectivamente esa comida para mí sea real. Sí es real para aquel que la haya comido, pero no es real para mí. Entonces, de lo que se trata el cristianismo y la vida cristiana es que la vida de Cristo sea real para mí. Y como hemos estado comentando en estas reuniones, la vida de Cristo no es algo que yo tenga que hacer. La vida de Cristo no es algo que yo tenga que cumplir. La vida de Cristo no es algo que yo tenga que merecer, sino que la vida de Cristo es algo que yo tengo que recibir. En este nuevo orden de cosas, ya no es cuántas cosas yo hago para Él. Si usted va normalmente a los sermones religiosos, siempre lo que le van a presentar a usted es qué usted puede hacer para Dios. ¿Cuánto usted ha hecho para Dios el día de hoy? ¿Cuánto usted se ha comportado bien para Él? ¿Cuánto usted le ha agradado a Él haciendo esto o haciendo lo otro? Es decir, todo se centra en usted, en la responsabilidad que usted tiene para poder cumplir los mandamientos o los estatutos que Dios ha puesto. Cuando usted escuche este tipo de predicaciones, hermano, tenga la plena seguridad de que usted no está escuchando el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, tiene que ver directamente con, al contrario, que Él nos revele por el Espíritu Santo todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, ya que nosotros éramos incapaces de poder hacer nada por Él, y recibir todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, y hacerle a Él responsable de esa promesa y de ese compromiso que ha asumido para llevarlo a usted hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora es responsabilidad de Él hacer esto. Este es el gran amor que Dios ha tenido para usted y para mí. Pero esta responsabilidad yo efectivamente la recibo, se la pongo en sus hombros y eso permite el que yo comience a experimentar y a vivir todo lo que Él es, pero por gracia, por fe, no por mis obras, no por mi capacidad, no por mi mano, no por mi poder, sino por todo lo que Él ya hizo. Y para eso mismo Él ha mandado a su espíritu para que viva en tu espíritu, para que ese espíritu en ti sea ahora el que realmente te mueva, el que realmente te anime, el que se convierta en la sustancia de todo lo que tú piensas, de todo lo que tú entiendes, de todo lo que tú eres. Esto es muy importante, ¿ok?
De tal manera de que así es como nosotros nos tenemos que ver en esta nueva y maravillosa relación con Dios. Las Escrituras, ¿verdad? Efectivamente nos muestran aquello. Las Escrituras nos muestran que el Señor nos ha dado absolutas buenas noticias para que nosotros podamos vivir ahora por la vida que ellas nos revelan. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 15, versículos 4, 5, respecto de la Escritura, porque la Escritura nos da a nosotros, y alguna vez aquí lo hemos hablado, viene a ser como una especie de un GPS para que no nos perdamos y para que cuando escuchemos la voz del Señor, ¿verdad? Vaya de la mano con lo que Él ya ha manifestado a través de la Escritura. Entonces la Escritura para usted es un GPS para que no se pierda, ¿verdad? Y para que efectivamente usted, el momento en que no sepa qué camino tomar, inmediatamente venga al Espíritu, escuche la voz de Él, y esa voz de Él va a estar en consonancia con lo que la Escritura dice. Él nunca jamás va a contradecir su palabra, es decir, la Escritura. Pero la Escritura, ¿no es cierto?, no es más que un escrito, los dichos de Dios que tienen como propósito el convertirse en realidades internas nuestras. Es decir, la realidad de la Escritura es Cristo. La Escritura tiene como finalidad llevarle a usted a que conozca a Cristo y comience a disfrutar de la vida real que Él es, porque Él es el que cumple toda la Escritura. Mire lo que dice Romanos 15, 4, 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, y esto tiene que ver desde Génesis hasta Apocalipsis, fíjese, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Fíjese que el Señor escribió y personalice esto, hermano, amigo. Toda la Escritura, que coincidentalmente la propia Escritura llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y un testamento qué es? Un testamento es algo que normalmente nuestro Padre nos ha dejado, ¿no es cierto? Entonces, toda la Escritura, ¿verdad? Es un testamento de buenas cosas, de bendiciones, del regalo que Dios ha hecho para usted y para mí. De ahí que es tan importante el que nosotros, ¿verdad?, conozcamos la Escritura, pero no al punto en que pongamos a la Escritura en primer lugar y que sea más importante que Cristo. Cuidado, porque la Escritura lo que hace es llevarnos a Cristo. La Escritura mismo nos dice que la ley es un ayo es como una institutriz, un ayo es como un sirviente o como un ayudante que lleva, ¿no es cierto?, al niño como tutor hasta que efectivamente está un poquito más grandecito y lo presenta a su padre y a su papá. Esto es la ley para nosotros. La ley ha sido como una especie de tutor, ¿verdad?, que nos estaba preparando para llevarnos a nuestro Padre y a Cristo. Y ahora que ya tenemos a Cristo en nosotros y en nuestro espíritu como nuestra realidad, ahora vamos a poder confirmar en nuestra propia experiencia que todo lo que Dios ha dicho en la Escritura es verdad. De ahí que las promesas que están en la Escritura para ti, para mí, son maravillosas, porque esas promesas tienen el cumplimiento para ti en el Cristo que ya está en tu espíritu. El cumplimiento real en el Cristo que ya está en tu espíritu. De ahí que hay que buscar la vida que está en nosotros, porque toda la Escritura, toda la realidad de la Escritura es el Espíritu que está en ti. El Espíritu Santo que está en ti incluye toda la Escritura y la realidad de la Escritura. Digamos que desde esta perspectiva la Escritura era como una sombra. La Escritura era como como una fotografía o como un negativo de alguna otra realidad. Pero la Escritura habla de que efectivamente más bien es una sombra, como Adán era sombra del que habría de venir, dice la Escritura. Es decir, Adán era sombra de Cristo. La realidad de Adán, ya que Adán era sombra, era Cristo. Y también la realidad de la Escritura es Cristo. De tal manera que si ahora yo tengo a Cristo, tengo al esposo, ¿cómo me puedo conformar con la sombra o con la fotografía?
ahora quiero yo estar con el original. Entonces, de lo que se trata la vida cristiana es que tú efectivamente descubras el original que ya está en ti. Mira bien, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Fíjate que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para ti. El Espíritu Santo estuvo pensando en ti cuando Dios escribió todas las cosas. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, mira, las Escrituras deben tener este fin, extraer de ellas la consolación y la paciencia de las Escrituras, o la paciencia y la consolación de las Escrituras para que tengamos esperanza. Pero después, inmediatamente en el versículo siguiente, el versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, el Dios de la paciencia y de la consolación, primero habla de que la Escritura nos está revelando paciencia y consolación para que tengamos esperanza, pero después nos revela que es el Dios, ¿no es cierto?, de la paciencia y de la consolación que está entre vosotros. Les dé este mismo sentir a todos ustedes en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, ¿de dónde ahora sale nuestra verdadera paciencia y consolación? No, ya no sale de las Escrituras, sino que ahora yo tengo la realidad de las Escrituras, que es el Dios que está en mí, ¿no es cierto? Para que nos dé este mismo sentir a todos, según su Hijo Jesucristo, según el Cristo que ya mora en ti y mora en mí. Entonces nosotros ni siquiera ya tenemos simplemente la escritura exterior, que es una bendición porque sigue siendo un GPS para ti y para mí, pero todo lo que la escritura nos enseña tiene un fin, y es mostrarte un aspecto de Cristo, quien vive en ti, para que tú lo conozcas en espíritu y en verdad. Y esto es algo que nosotros tenemos que comenzar a buscar de una manera permanente y continua, hermanos. No buscar la doctrina, no buscar la enseñanza, no solamente buscar la lectura de libros, la lectura de la escritura, como que si es que con eso ya efectivamente nosotros hemos cumplido. No, nada que ver. La escritura, si no cumple el fin, que es traerte a vivir la vida de Cristo por medio de la fe, entonces hay algo, no en la escritura, sino en ti que no estás comprendiendo y no estás entendiendo bien. O tú sigues viendo todavía la escritura como el fin que Dios te dio para que en ella encuentres la paciencia y la consolación. No. El Dios de la paciencia y de la consolación está entre vosotros. Por Cristo Jesús les dé a todos este mismo sentir. Nos dice la escritura en Romanos 15, 4, 5. Primero entendamos algo muy importante. Todo lo que la escritura y todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado, que ya vamos a ver también porque es inspiración de él, ha sido escrito para nuestra enseñanza. Miren, hay dos temas que son fuera de este mundo. Es decir, sabemos que la primera creación, ¿no es cierto? El hombre, toda la creación que nosotros vemos con nuestros ojos, todo lo que implica el mundo, la carne, Satanás, etcétera, etcétera. Toda esa primera creación está dentro de este ámbito en el cual nosotros nos estamos moviendo. De ahí que vemos enfermedades, de ahí que vemos dolor, sufrimiento, pobreza y tantas maldades que efectivamente nos rodean en este mundo, porque estamos en la primera creación que está bajo maldición. Pero resulta que tú, ya que has nacido de nuevo, has nacido de un nuevo ámbito, que es el ámbito espiritual, ahora tú puedes tener un contacto interno de ese ámbito en ti mismo. Y hay dos elementos básicos que pertenecen al ámbito de Dios y que ya están en nosotros. El primer elemento que pertenece al ámbito de Dios es la escritura, porque fue inspirada por Él. Fíjate lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura, toda. Es decir, tú no puedes simplemente coger 3 o 4 pasajes, decir en esto creo y en esto no creo. No, aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ojo, que la inspiración de Dios
no necesariamente significa la traducción del hombre, porque una cosa es la mente de Cristo que inspira y otra cosa es la mente humana en la carne que traduce. De hecho, la carne normalmente lo que hace es acomodar lo espiritual a lo carnal o lo carnal a lo espiritual. Acomoda lo carnal a lo espiritual, pero la Escritura nos muestra que, en cambio, nuestro espíritu que está en nosotros acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué acomoda lo espiritual a lo espiritual? Porque están en el mismo ámbito. El espíritu nuestro tiene la capacidad de poder entender la Escritura que es inspirada por Dios. La mente humana no es capaz de poder comprender la inspiración de Dios. De allí que es imposible que tú vengas con la mente humana a leer la Biblia. Bueno, terminas leyendo la Biblia, terminas teniendo información, terminas conociendo más hechos históricos, pero no terminas conociendo la vida que efectivamente el Señor te quiere revelar a través de la Escritura. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Mira, toda. Entonces, toda la Escritura debe ser discernida por el Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura debe ser discernida por la mente de Cristo, no por la mente adámica. Y hay algunas pistas que nos van a poder ayudar para entender. Por ejemplo, ya que la Escritura, cuando hablábamos en los versículos anteriores, dice que hay dos temas, ¿no es cierto?, que la Escritura generalmente da, a pesar de que ya sabemos que es Dios quien da, pero es la paciencia y la consolación para que tengamos esperanza. Es decir, cuando tú vengas a la Escritura, si la Escritura no ha producido en ti paciencia y consolación y esperanza, entonces tú has venido con la mente adámica a estudiar la Biblia. Pero ¿en qué te ha producido? Si te produce confusión, si te produce temor, si te produce miedo, si te produce tengo que hacer esto para agradar a Dios, si te produce acusación, si te produce juicio, si te produce condenación, estás entendiendo la Escritura con la mente humana. Hay mucha gente que viene a la Escritura por consolación, ¿verdad? Y como dice el dicho, vienen por lana y salen trasquilados. Porque vienen a buscar consolación y salen más abofeteados y más acusados que lo que vinieron. ¿Por qué? Porque están entendiendo, ¿verdad? Están entendiendo o están estudiando la inspiración de Dios con la mente humana. ¿Usted cree que la mente humana alcanza para entender la mente de Dios? Si la mente humana alcanzaría para entender la mente de Dios, en este mismo momento ya estaríamos quitando de un zarpazo al COVID-19. Y fíjese cómo nos tiene el bichito ese, a todas las potencias, a todos los países, cómo nos tiene complicados. ¿Usted cree que Dios de un solo zarpazo no puede comerse al COVID? ¿Usted recuerda las plagas de Egipto? ¿Usted las recuerda? Todas esas plagas que vinieron. La última fue la plaga de la muerte, en donde el ángel de la muerte vino y mató al primogénito de cada miembro de la familia de los egipcios y también de sus animales. Seguramente era algún virus, ¿no? Digo yo. Pero, ¿quién enviaba esas plagas o quién permitía esas plagas? Nuestro Padre. Es decir, la idea central aquí es que Él inspira la Escritura y debe haber una traducción, debe haber un hardware, ¿verdad? O un software interno nuestro que pueda entender el lenguaje que Dios tiene en las Escrituras. Y ese lenguaje está en nuestro espíritu, no está en la carne, no está en el alma. No te olvides que en el alma mora la mente, las emociones y la voluntad del ser humano. Y en el espíritu mora la conciencia, mora la comunión del ser humano. Y la intuición también están allí. Conciencia, intuición y comunión. Estos tres elementos están en el espíritu. Conciencia, intuición y comunión.
en este espíritu está la mente de Cristo, porque es el nuevo hombre que el Señor nos dio. Y en esta mente es que nosotros vamos a poder comprender efectivamente, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso dice que es inspirada por Dios y es útil. Siempre la escritura es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuche bien, el hombre de Dios. El hombre de Dios se está refiriendo al nuevo hombre, no al hombre adámico. Se está refiriendo al hombre que proviene de Dios, al hombre que salió de Dios. El hombre que fue engendrado por Dios, ese hombre efectivamente, ¿verdad?, es a quien se le destina la escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, ahí viene, fíjese, el alimento que la escritura es para que el hombre de Dios pueda recibir la enseñanza, pueda ser redarguido, pueda ser corregido, pueda ser instruido, para que ese hombre efectivamente sepa cómo se tiene que mover, ¿no es cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Cristo mismo, siendo alimentado por el Padre, yo tomo la leche espiritual no adulterada, y esta leche espiritual no adulterada está en mi espíritu. Esta leche no adulterada, ¿verdad? Efectivamente es la misma palabra que el Señor me da a mí, que es esta escritura inspirada por Dios y que es útil para hacerme crecer hasta hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor nos ha puesto a nosotros una escritura para que lo conozcamos a Él, no para que conozcamos de Él, escuche bien, sino para que lo conozcamos a Él y para que vivamos la vida que efectivamente Él es. Él no nos dio la escritura como cuando usted tiene un libro de historia y conoce de Simón Bolívar o de cualquier otro líder mundial. Sí, hay muchos libros que hacen que usted sepa de esa persona, de la historia de esa persona, pero el Señor no nos dio la Biblia simplemente para que sepamos históricamente los hechos de Dios, sino para que la escritura se convierta en nuestra realidad interior. De ahí que el Señor en el libro de Isaías 36, 25, si mal no recuerdo, nos dice que Él mismo escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón sus mandamientos y sus leyes. Es decir, ya es la vida de Él mismo escrita en nosotros por el Espíritu Santo. Es la misma vida de Cristo producida en nosotros por el Espíritu Santo, que es la que va a cumplir las leyes y los mandamientos de Dios, porque ya cumplió esa vida, las leyes y los mandamientos de Dios mientras estuvo en la carne, que es Cristo mismo. Y ahora esa vida está resucitada y mora en nosotros para que si yo dejo fluir esa vida sea la que pueda efectivamente agradar a Dios y cumplir todos los mandamientos que Dios demanda. Pero ya no los cumple por imposición ni por fuerza, sino que los cumple por naturaleza, porque la naturaleza divina sí cumple todos los mandamientos de Dios. Así que el cumplimiento de los mandamientos de Dios fueron dados por Dios por medio de la Escritura para el nuevo hombre. Pero para el nuevo hombre en el sentido de que ya los cumple directamente, mientras que para el viejo hombre la Escritura significa una carga imposible de llevar. Significa una carga que simplemente no la puede cumplir. Y lamentablemente en nuestro ambiente religioso, nosotros lo que estamos haciendo permanente y continuamente es tratar de cumplir esa carga, cumplir los mandamientos de Dios y agradarle a Dios en nuestra carne, y ahí vivimos simplemente una vida miserable. Y eso efectivamente es algo que el Señor no quiere y quiere que nos demos cuenta para que nos libremos de esa manera de actuar y vivamos la vida de una manera distinta y diferente. Hablando de la propia Escritura,
1 de Timoteo, 1 de Timoteo 1, 8, 9, nos dice que sabemos que la ley de Dios, ¿no es cierto? La ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto es otro tema importante cuando seguimos hablando de la Biblia o de la escritura que nosotros tenemos normalmente. Dice que la ley o la escritura es buena, pero si uno la usa legítimamente. Pero previamente, dice la escritura, hay que conocer esto, que la ley no fue dada para el... Es decir, la ley no fue dada para el nuevo hombre, porque como dije hace un minuto, el nuevo hombre cumple por naturaleza la ley de Dios. Es decir, el nuevo hombre no necesita tener una ley porque él mismo es ley para sí mismo, porque él cumple los mandamientos por naturaleza. Él cumple los estatutos por naturaleza, él agrada a Dios por naturaleza, él se somete a Dios por naturaleza. Este nuevo hombre, el que es nacido de Dios, no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y del primer hombre, Adán, no fue nacido de Dios, fue creado por Dios. Pero la Escritura dice que solamente el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Ahora ya sabe por qué Adán pecó y sí podía pecar. Porque el primer hombre no fue nacido de Dios, el primer hombre fue creado por Dios. Hay una gran diferencia entre el hombre creado y el hombre engendrado. El hombre creado es tu primera experiencia en Adán. Y ese hombre creado sí peca y sí puede pecar porque no es nacido de Dios. Y que Adán pecó. Porque si es bien cierto, Dios le había dado a Adán su aliento de vida, pero Adán no tenía todavía la vida de Dios en él. Adán podía escoger la vida de Dios si es que escogía comer del árbol de la vida, pero él escogió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la vida de ese árbol, que es la vida adámica que tenemos el día de hoy, que es una vida inspirada por el maligno, esa vida que es la que lamentablemente Adán y Eva decidieron, por engaño, ciertamente, fue por engaño, decidieron, pero finalmente, y eso nos muestra que Dios siempre va a respetar nuestras decisiones. Ojo con lo que les digo. Él nunca jamás va a ir en contra de nuestras decisiones. Si algo Él ha decidido y si alguna restricción Él se ha puesto, se ha autoimpuesto, es que Él no va a ir en contra de nuestras decisiones. Es importante que entendamos que Dios puso al hombre, ¿no es cierto?, en huerto de Edén, para que tome una determinación. Esa determinación era particular del ser, era privativa del ser humano. Y el Señor inclusive le advirtió y le dijo, fíjese, el Señor le dijo, mira, de todo árbol que yo he sembrado, en el huerto puedes comer. Y ahí estaba el árbol de la vida. Dice, pero solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Fíjate que el Señor le advirtió que iba efectivamente allí a cometer un grave error y que iba a experimentar algo que hoy usted y yo lo estamos viviendo, que se llama la muerte. Es decir, ya no la comunión con Dios y ya no la vida que puede ser la vida de Dios o que podía ser la vida de Dios. Entonces le dice, ciertamente morirás. Y el hombre, engañado por la serpiente, como sabemos, tomó del fruto y efectivamente le sucedió lo que Dios le había advertido. Ahora, Dios nos pone a nosotros exactamente en la misma posición el día de hoy. Porque resulta que ahora Él pone también delante de nosotros, y veíamos, por ejemplo, la semana pasada, he aquí yo he puesto hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, o la vida y la muerte. Si yo escojo, ¿verdad?, ir por mi viejo hombre, ir por mi vida adámica, ir por la lógica de la primera creación, entonces yo sigo escogiendo lo que Adán escogió, y es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué va a producir eso? Pues más de lo mismo, muerte, muerte, muerte. Y la muerte, como dijimos, ¿no es cierto?, es un estado de existencia del ser humano en donde es consciente de que existe,
pero lo que está viviendo no es vida desde la perspectiva de Dios, es muerte, porque la verdadera vida está apartada de Él. Y muerte es ausencia de vida. No olvidemos esa parte importante. Entonces, si la vida que es Cristo está ausente de mí, entonces yo estoy para el Señor técnicamente muerto, a pesar de que yo estoy en un estado de existencia. Pero también yo puedo hoy escoger la vida de Cristo que está en mi espíritu. Y esta es la vida que nosotros estamos intentando ponerla en la mesa. Hermanos, créanse que este tipo de predicaciones, y no porque yo lo esté hablando, ni mucho menos, pero esto no se predica prácticamente en las iglesias del día de hoy. No se predica esto. Se predica el bautismo, se predica el cómo ser mejor padre, cómo ser mejor madre, cómo agradar a Dios. Se predica cómo no pecar. Se predica, yo qué sé, 1000 cosas. Hay 1000 temas sobre los cuales se predica, pero no se predica de la vida de Él en nosotros. Y la vida de Él en nosotros es el punto central por la que Cristo vino a morir por usted y por mí. Ahora, esa vida ya está en usted. Lo que pasa es que no se manifiesta porque lamentablemente los que nos enseñaron esto tampoco tuvieron esta revelación, no lo vivieron, y los que les enseñaron a ellos tampoco lo vivieron. Pero ¿quiénes lo vivieron? Y sí han habido personas que, por supuesto, han ido viviendo esta realidad. ¿Quiénes vivieron esta realidad? Pues fueron los primeros hermanos de los primeros siglos en las iglesias. Y la iglesia, inclusive, el concepto de iglesia que ahora es un lugar, que yo creo que inclusive con estos temas del COVID el Señor ha echado al piso el concepto de iglesia. La iglesia ya no ha sido, pues, un lugar a donde nos congregamos todos los domingos, un montón de gente, ¿no? Porque aquí está, nosotros si tenemos la vida de Cristo expresándose en nosotros como experiencia, somos la eclesía, porque así se llama la iglesia, eclesía. Y la eclesía no es más que la expresión y la manifestación de la vida de Cristo en cada uno de sus miembros, que son ustedes y yo, si es que permitimos que la vida de Él se exprese a través de nosotros. Esa es la eclesía en términos reales. Esa es la vida de Dios viviendo y morando en ti en términos reales. No es un tema de asistir los domingos. No es un tema de ir a un lugar determinado, no es un tema de hacer cosas para Él, no es un tema de cantar salmos o de cantar himnos. No es un tema de saltar o de bailar. No es un tema de nada de eso, no es un tema de diezmos ni de ofrendas. Esas son cosas, ¿verdad?, que quedaron obsoletas cuando ya la realidad de Cristo está en nosotros, porque Él era la realidad de todas estas cosas. Y si Cristo ya está en mí vivo, que es el regalo de Dios, ¿qué más quiero? Ya tengo efectivamente la respuesta de Él en mi propia vida. Entonces resulta que ahora yo tengo la capacidad de poder escoger qué vida es la que yo quiero vivir. Si la vida de Cristo que ya está en mí porque soy hijo, y como buen padre que Él es, Él va a estar trabajando y trabajando, ahora sí, trabajando y trabajando, hasta que yo me dé cuenta de que tengo un bien mayor en mi espíritu, que es la vida de Él, para que yo pueda enfrentar todas las circunstancias, todas las situaciones, para que yo pueda enfrentar todas mis vivencias mientras esté en esta carne con esa vida, y cuando ya salga de esta carne o de este cuerpo, pues simplemente el Señor me entregue ese nuevo cuerpo con el cual voy a vivir por Él eternamente. Así que tú ya tienes la vida eterna dentro de tu espíritu hoy. El grave problema es que no sé si estamos echando mano de esa vida eterna. Porque para muchos de nosotros esa vida eterna sigue siendo un concepto. Por ejemplo, no sabemos de memoria, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. A ver, ¿qué significa eso para ti? ¿Un versículo? Es verdad lo que dice ese versículo, pero ¿es una realidad dentro de tu corazón? Si no es una realidad dentro de tu corazón y sigue siendo un versículo, pues entonces el Señor dice, ya déjate de comerte el pastel que te estoy presentando, ¿verdad?, como algo real, y deja de verlo como una fotografía virtual, porque lo puedes comer, lo puedes oler, te puedes alimentar y te vas a saciar. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros
nos estemos apoderando de esta vida maravillosa que Cristo es. Esta palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es para el hombre de Dios, pero mira lo que decimos aquí en 1 Timoteo 1:8-9, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y decíamos, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Hay alguien en ti que si ha nacido de Dios, el Señor ya lo llama justo. La ley no fue dada para el nuevo hombre que está en ti. La ley no fue dada para ti. ¿Y cómo es que te dicen que tienes que cumplir esto, que tienes que cumplir este otro, que tienes que ser buena gente, buena persona, que dejes de hacer esto, que dejes de hacer el otro? A ver, la nueva vida que Dios nos da incluye santidad, justicia, verdad, y no inclinación a todas esas cosas que muchas veces nosotros en nuestra carne tenemos y que la iglesia o las predicaciones nos obligan a dejar. Y nosotros a veces sinceramente intentamos dejarlas, pero nos damos por vencidos porque caemos una y otra vez. Fíjate, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Lo que pasa es que nosotros no la utilizamos legítimamente. Nosotros utilizamos la ley ilegítimamente para llamar la atención al viejo hombre que ya fue crucificado y para intentar que el viejo hombre se cambie. Eso es utilizar la ley ilegítimamente. Para seguir diciendo a la gente, eres un pecador, cuando efectivamente ya eres un hijo de Dios, y en lugar de decirle, tú eres un hijo de Dios, y tú tienes la vida que ya no peca y no puede pecar, echa mano de esa vida, porque si sigues pecando es porque todavía en ti no se ha hecho real esa vida que ya tienes, y no deja de hacer esto ni deja de hacer lo otro. Eso es utilizar indebidamente o ilegítimamente la escritura. O decirte, si es que tú haces esto o cumples lo otro, entonces Dios se va a agradar en ti. De ahí que cuando a nosotros nos predican de diezmos y nos predican de ofrendas, ¿cómo estamos utilizando nosotros la ley? ¿Legítimamente o ilegítimamente? Porque por más diezmos que yo dé, así sea el 20, el 30 o el 50 o de todo, jamás por eso el Señor se va a agradar conmigo. Jamás se va a agradar conmigo. Porque el reino de los cielos no es, dice la Escritura, un tema ni de comidas ni de bebidas. Entonces tampoco no es un tema ni de dineros, ni de cosas que yo deba hacer. El reino de Dios es vida y paz en el Espíritu. Eso nos muestra la Escritura. La ley es buena si se la usa legítimamente. Ahora, si se la usa ilegítimamente, no es que la ley deja de ser buena, sino que yo la estoy utilizando mal. Es decir, yo puedo utilizar un cuchillo para mañana hacer unos ricos filetes de pescado e invitarles a ustedes a comer a mi casa. Entonces, es una herramienta que ha colaborado para que usted se pueda servir, ¿no es cierto?, un rico pescado. Pero también yo con ese cuchillo mañana puedo ir a asaltar. Es decir, yo lo puedo utilizar bien o también lo puedo utilizar mal. Pues la Escritura es lo mismo. Yo la puedo utilizar legítimamente. ¿Cuándo yo utilizo la Escritura legítimamente? Cuando yo te dejo ver, o el Señor te deja ver a través de la predicación verdadera del Evangelio, que el fin de la ley es Cristo. Que la ley simplemente era un ayo, una institutriz, como dijimos hace un minuto, que te tiene que llevar hacia Cristo por medio de la fe, para que ahora tengas la realidad de esa ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ok, entonces si la ley no fue dada para mí, porque yo soy un nuevo hombre, ¿para quién fue dada? Dice, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y para los pecadores. Muy bien. Bueno, ahora entonces tú define de una vez. ¿Eres nueva criatura o sigues siendo la vieja creación? Si tú sigues siendo de la vieja creación, entonces la ley es para ti. Cúmplela, pero las malas noticias son que nunca la vas a poder cumplir. Y si te das cuenta que nunca la vas a poder cumplir, entonces ya la ley está comenzando a hacer el trabajo en ti. Demostrarte que eres miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y
el apóstol dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él, porque ahora Él te trae a la vida de Cristo, que es la vida que está en ti, que sí es la vida que puede cumplir todo aquello que tú no puedes cumplir. ¿Acaso esto no es un regalo de Dios, hermano? ¿Acaso esto no es gracia? Y lo único que yo tengo que hacer es tomar efectivamente esa vida que ya la tengo en mi espíritu. Entonces, si yo intento seguir cumpliendo la ley, entonces tú sigues viviendo en el viejo hombre, tú sigues viviendo bajo maldición, entonces tú no tienes Salvador, entonces tú te tienes que ver obligado a cumplir toda la ley. Pero las malas noticias es que nunca las vas a cumplir. Mira lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, es decir, el propósito central de la ley es mostrarnos a Cristo, es traernos al Cristo vivo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia. Ok, ¿quieres ser justo? Eso te dice la Escritura. ¿Tú quieres ser justo? Pues la única manera como tú eres justo es en Cristo, no hay otra fórmula. En Adán no. En Adán es imposible que puedas ser justo. Pero en Cristo ya eres justo. Pero es tu posición, en dónde yo me identifico ahora. ¿Quién digo yo que soy? Lo que hemos hablado todas estas semanas, como dice Romanos 6, dice, presentaos a vosotros mismos como vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios. Es decir, yo mismo tengo que presentarme delante de Dios como vivo de entre los muertos. O me sigo presentando a Dios como, Señor, mira, soy un pecador. Señor, mira, apiádate de mí. Sigo haciendo todas estas malas cosas y no las puedo dejar. Señor, mira, por favor, ten misericordia de mí. Quítame todas estas plagas que me has mandado, Señor. Si yo sigo en esa línea, estoy desconociendo absolutamente el amor que el Padre tiene para mí. No lo estoy aceptando, no lo estoy recibiendo. Es más, lo repudio, porque yo estoy esperando que en algún momento yo pueda cumplir la ley y bajo esa figura agradarle a Dios. Cuando el Señor mismo me dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay un solo hombre sobre la tierra que no pueda pecar. Y por una muy sencilla razón. Porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es un problema de naturaleza. Y aquí lo hemos dicho más de una vez. Lo máximo que un hombre adámico podría llegar a ser es un buen pecador. O lo máximo que el hombre adámico podría llegar a ser es un buen viejo hombre. Porque la Escritura nos dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, ok, no señor, a ver, un segundito. Yo quiero conservar mi vieja humanidad, yo quiero conservar mi vieja creación, yo no quiero ese carro nuevo que me estás dando, no me interesa. Yo quiero el carrito remendado que soy yo y quiero que me cambies esto. Entonces yo quiero ser un buen viejo hombre. ¿Qué tal? Pues déjeme decirle que el que así actúa no va a recibir respuestas del Señor. Que no sean el llevarle y el permitir en esa vida crisis hasta que se doblegue, hasta que deje de confiar en sí mismo, hasta que se dé cuenta que no es digno de ningún aplauso de parte de Dios. Sí, puede ser digno de aplauso de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de su tío, de sus abuelitos, de la sociedad. Sí, eso sí. Pero no, aquí no importa eso. Aquí lo que importa es lo que Dios dice. Y Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, punto y se acabó. Todos para Él, en el hombre adámico, no valemos. Por naturaleza. Y por eso es que crucificó al hombre adámico en la cruz del Calvario. Entonces, ¿el fin de la ley qué es? El fin de la ley es Cristo. Es decir, la ley termina para mí cuando yo soy una nueva persona y cuando Cristo es una realidad de mi espíritu. O el propósito central de la ley fue traerme a Cristo. Pero si la ley no ha cumplido su propósito, entonces todavía tengo que
luchar la gota gorda, porque todavía tengo que equivocarme, todavía tengo que vivir crisis, todavía tengo que vivir situaciones complicadas. Y el Señor por su amor lo va a permitir, porque peor si yo ya soy hijo, Él no me va a dejar sin mi premio. Y la única manera que yo sepa de un padre, muchas veces para traer a la cordura a un hijo, es cortarle cosas que sabe que le podrían dar sufrimiento, pero lo hace porque lo ama. Y porque quiere que efectivamente él venga a disfrutar este don superior. Aquí algunos versículos que hemos puesto, hermano, tienen como fin el que primero nosotros entendamos lo que es la Escritura. La Escritura es una bendición de Dios para nosotros, pero no haga de la Escritura Dios, porque la Escritura tiene un fin. Y el fin de la Escritura es mostrarnos a Cristo como nuestra vida. Cuando la Escritura logra eso, entonces ya usted ahora enfóquese con su cabecita en la vida que está dentro de su espíritu. Si usted no sabía que tenía espíritu, pues bueno, vaya, pídele al Señor que le ayude. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Desde la perspectiva del Señor, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, pues ya ni le digo lo que es porque usted muy bien lo sabe. El alma, pues un poco más difícil, pero es más fácil porque se estudia en psicología. Mente, emociones y voluntad. Y el espíritu, lo que acabamos de decir. El espíritu, ¿no es cierto?, tiene por un lado la conciencia, tiene por otro lado la intuición y tiene por el otro lado la comunión con Dios. Bueno, esa herramienta, ese órgano espiritual es el otro órgano que Dios ha puesto del otro ámbito en mí. Entonces, fíjese, usted tiene por un lado la escritura que ha sido inspirada por Dios. Ahí tenemos un instrumento que viene del ámbito de Dios, en la tierra. Y por otro lado, usted tiene el espíritu que Dios le dio en el nuevo nacimiento que está en usted, que le pertenece también al ámbito de Dios. Ahora, si usted une el espíritu y la escritura, ¿qué cree que va a pasar? Si usted une el espíritu y la escritura, usted está uniendo y haciendo clic, ¿verdad? Efectivamente, a poder estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, aun cuando esté aquí sentado ahorita en la tierra o esté en algún lugar de su casa, en alguna parte del mundo. Así es como nosotros efectivamente podemos hacer clic con el Señor el día de hoy. Es decir, ya tiene el espíritu que viene del ámbito de Él. Tiene la escritura que también fue inspirada por Él, viene del ámbito de Él. Si usted une el espíritu con la escritura, eso sí que es poder. Porque lo que se va a hacer real en usted es la vida de Cristo, en su propio espíritu. Esto tiene que ser, hermanos, algo práctico. Esto no puede ser simplemente una enseñanza. Es decir, si es que esto les está inquietando a algunos de ustedes, pero no al punto de comenzar a buscar esa vida y de comenzar a demandar a Dios y al propio espíritu que está en ustedes con ese amor y con ese afecto y con ese amor reverente. Señor, tú me has prometido que has venido para darme vida y vida abundante. Señor, esa vida es escasa en mí, o no la he experimentado, o no la he vivido. Y Señor, yo quiero que me des esa vida. Eso se llama hambre y sed de justicia. Dame esa vida. El primer interesado en hacer realidad esa vida en ustedes es Él. Esto no puede ser simplemente una enseñanza, una charla, una doctrina. Todo eso fuera. Si es que todo esto no tiene como finalidad el que yo busque a Cristo en mi espíritu y esa vida comience a ser una experiencia interna en mí, entonces no estoy entendiendo el cristianismo. Estoy entendiendo el cristianismo como una cosa, cosas que hacer. Y hay muchísimas, porque hay miles y miles de libros y miles de sermones
que nos hablan cómo ser un buen cristiano, cómo vivir la vida cristiana, cómo llegar a ser como Cristo. Hay muchísimo. Pero no se habla de la vida que el Señor ha puesto en usted y en mí. O se le habla simplemente como una teoría. De hecho, nosotros hemos llegado en nuestras organizaciones cristianas a decir, bueno, sí, cuando ya nos vayamos de este mundo seremos justos y santos. Eso es un engaño del diablo. Porque la pregunta es, si Dios ya te dio esa vida que es justa y santa, ¿cómo es que ahora tú no vas a poder experimentar esa vida? Claro que puedes. Ahora sí, también está tu carne, eso es verdad. Pero de lo que se trata esto es de que tú puedas identificar el engaño del enemigo a través de tu carne para poner tú mismo en evidencia tu carne y decir, un segundito, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo pertenece a mi viejo hombre, al mundo adámico. Así que no me someto a esto. Recuerden lo que hemos estado viendo en estos días, que nosotros somos esclavos de aquel o aquello a lo que nos sometemos. Sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia. Es decir, si me someto otra vez a mi alma, a mis deseos, a mi mente y al hombre adámico, entonces yo soy esclavo de aquello a lo cual me someto. Si me someto al temor, pues al temor. A la duda, al miedo, al miedo. Y todo esto es parte de la muerte del viejo hombre. Si me someto a la enfermedad, pues a la enfermedad. Pero si yo digo, no, un segundito, yo era eso, pero ves, la carne no. Ahí está Satanás, como él sabe que nosotros no tenemos este conocimiento, él va a seguir intentando traernos a su territorio. Y su territorio es nuestra alma. Cuando él nos trae a su territorio, marchamos, porque ahí sí no hay nada que podamos hacer. Sí, otra cosa, usted no se puede poner a pelear con su carne. Ese es otro engaño del diablo. Cuando usted sabe que hay algo que está mal en su vida, y sabe que está mal, y dice, tengo que hacer algo para quitar esto y voy a luchar contra eso, ya perdió la batalla. Ya perdió la batalla. Porque usted jamás va a poder pelear contra eso, porque eso es su carne. Y la Escritura nos dice que, fíjese, que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Efesios 6 dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino que luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y contra potestades. Es decir, detrás de nuestra carne, quien la anima es el diablo mismo, es Satanás, son las huestes espirituales de maldad. Contra ellos estamos luchando. La pregunta es, ¿qué opción tiene usted para poder ni siquiera identificar cuál es su verdadero enemigo? No tiene ninguna posibilidad. Pero la pregunta es, si efectivamente tengo un amigo que es espíritu, ¿sí? El espíritu de temor, el espíritu de desobediencia, el espíritu de lo que me anima a hacer el mal. ¿De dónde cree que viene todo eso? Del enemigo, pues. Ok, pero ahí está un espíritu que me está animando a mí. Ahora también está por el otro lado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, las promesas de Dios. ¿Quién anima eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la parte mía en esta guerra? En esta guerra, lo mío es identificar que esa circunstancia a la cual me estoy enfrentando viene de la carne y decirle, Espíritu Santo, ahí está la carne. Yo me hago a un lado y a por ella. Usted vaya y haga su obra. Y el Espíritu Santo va y se la come y la vence. Porque esta es una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5? Gálatas 5 nos dice, dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne. ¿En dónde está la guerra? La guerra está entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y yo estoy en el medio. Es decir, los deseos de la carne, ¿verdad? Que Satanás y todas las huestes espirituales de maldad están detrás intentando que yo satisfaga.
Son deseos que no necesariamente, ¿verdad?, nacen de mí, sino de alguien que está motivándome. Pero evidentemente, como es alguien que ni siquiera yo puedo ver, un enemigo invisible, jamás voy a ser capaz de poder vencerle. Y tanto es cierto que cuando usted, por ejemplo, tiene deseos impropios, conductas que no están bien vistas, o lo que usted quiera, ¿cuántas veces usted ha dicho esto está mal y lo voy a dejar? Fíjese que en usted hay algo bueno. En usted está el querer hacer el bien, ¿no? En usted está el querer ir por el camino recto. En usted está el querer hacer la voluntad de Dios, ¿o no es así? Pero sin embargo, usted se topa que no tiene el poder para hacer aquello que sabe que debe hacer. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque los deseos de la carne están allí y son más grandes que sus deseos de hacer el bien. Usted es un simple esclavo. Usted no puede cumplir la ley porque la Escritura dice que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces usted no puede cumplir la ley porque evidentemente usted está en una condición de naturaleza pecaminosa, más bien haciendo honor al pecado, y hay una ley que en usted siempre se va a enseñorear, que cuando quiero hacer el bien encuentro que el mal está en mí. Eso nos dice el apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos. Entonces usted tiene que dejarle al espíritu que ataque a la carne. Porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu son contra los deseos de la carne. Entonces, ¿qué hace usted? Usted no se somete a los deseos de la carne y si somete a los deseos de la carne, entonces usted termina haciendo los deseos de la carne. Ahora, si se somete a los deseos del espíritu, usted termina haciendo los deseos del espíritu. Esa es la diferencia. Así es como desde ahora en adelante nosotros tenemos que vivir y aprender a vivir esta vida. ¿A quién le dejo pelear por mí? Cristo pelea por mí. Cristo vive por mí. Cristo lucha por mí. Cristo ahora es el que va a enfrentar esta circunstancia. Cristo va a enfrentar esta enfermedad que yo tengo ahora. Cristo va a enfrentar esta situación económica que yo estoy viviendo. Cristo va a enfrentar este problema de estrés, de ansiedad que tengo en mi corazón. Cristo es el que va a enfrentar. Yo te voy a dejar a ti, Señor Jesucristo, porque ahora yo tengo tu vida. Tú vas a vivir por mí cada circunstancia de aquellas. Y ahí se está negando usted ¿a quién? A la carne. Cuando usted se somete a las cosas del Espíritu, entonces el Espíritu termina haciendo sus deseos en usted. Porque los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne. Es decir, ¿pero quién toma la decisión? Yo. Porque finalmente los deseos del Espíritu es que efectivamente yo haga sus deseos, pero como yo soy el que tengo que determinar a quién me someto, entonces digamos que hay una guerra entre el Espíritu que dice, a ver, mi hijo, mira bien que ahí está la carne molestándote, eso no viene de ti, eso es del viejo hombre, así que no le tomes en cuenta y sométete a mis deseos, a lo que yo creo, y comienza a vivir en usted de una manera preciosa y maravillosa. Pero lo mismo pasa al revés, cuando le viene temor o miedo. Y siempre utilizo este ejemplo porque son de las cosas más comunes que nos pasan, ¿no? Es decir, el temor y el miedo son algo que nosotros hemos aprendido a tener, porque es parte de nuestra naturaleza. Nos nace. A veces apenas abrimos el ojo, amanecemos con el pie izquierdo. No, cuidado. Cuidado porque ahí yo ya estoy comenzando a determinar con quién o a quién le voy a dejar actuar en mi vida. Entonces, yo tengo que identificar, y ahí la Escritura me va a ayudar muchísimo, qué viene del Espíritu y qué viene de la carne. Lo del Espíritu es todo lo negativo y todo lo viejo. Lo de la carne es todo lo que le pertenece al nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escuche bien. Si usted es nueva criatura, el Señor dice que todo lo que usted ya era pasó. No dice ni siquiera pasará. ¿Por qué dice pasó? Porque Él ya crucificó todo aquello. Es decir, en el ámbito divino, en
en el Dios que hace todas las cosas y que crea todas las cosas, el viejo hombre ya no existe. Él lo aplastó. Usted todavía está viviendo esta experiencia, sí es verdad. Pero el Señor justamente proféticamente le está diciendo, por eso es que la Biblia es un GPS eterno, le está diciendo que en la eternidad las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que ver ahora? El COVID, las circunstancias que está viviendo, eso ya pasó. Las dificultades que está teniendo ya pasó. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Se adelantó a todo aquello y le ha dado su vida para que enfrente esas circunstancias con su vida, y esa vida incluye no solamente el sentir, el ver, el entender, el comprender y el vivir como Él vive esas circunstancias, sino también el recibir el poder de la provisión de Dios para que efectivamente usted pueda recibir las salidas que Él ya nos ha dado. El Señor nos dice algo muy importante en la Escritura, que Él es poderoso y Él es fiel, para no permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que Él juntamente con la prueba también nos dará la salida. Fíjese qué promesa de parte de nuestro Padre. Es decir, Él permite pruebas, ¿para qué? Para debilitarnos y que nos volvamos a la vida de Él, para que la vida de Él se haga real en nosotros, para que nosotros vivamos con esa vida, esa circunstancia. Ese es el fin y el propósito del Señor, para que experimentemos lo grande y lo maravilloso que es Él, y esa riqueza tan grande que es la vida de Él, y más grande que todo problema, toda circunstancia o toda riqueza exterior. Ok, haga realidad esto en mi vida, y finalmente pues ya tenga todo lo que necesito, la paz, la tranquilidad y el gozo, y vea con mis propios ojos cómo el Señor abre el mar en medio del océano. Milagros. ¿Nos deben sorprender a nosotros los milagros? No, porque nuestro papá es especialista en milagros. Entonces, ¿por qué me sorprende? Al viejo hombre le sorprende, pero al nuevo hombre, que también tiene el mismo ADN de papá, y de hecho el mismo Señor Jesucristo les dijo alguna vez a los discípulos, ¿no? Ustedes se sorprenden por todas estas cosas que yo hago, ¿verdad? Porque Él conocía el corazón de ellos. Claro, ellos se sorprendían, wow, en la carne, mira lo que hace, levantó un muerto, mira, paró el mar y paró el viento. Dice, ustedes se sorprenden con lo que yo hago, ¿verdad? ¿Quieren que les diga una cosa? Cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. Ay, ay, ay. Les estaba mostrando su naturaleza, la naturaleza que tú y yo tenemos. Esa naturaleza es la que el Señor quiere que tú descubras, y que no estés muriéndote de sed en medio del lago, en donde hay agua abundante para ti. Hermanos, tenemos que volver y centrarnos en la vida de Cristo en nosotros. Ese es el mensaje central del Evangelio. Todo aquello que les lleva a ustedes a ver a Cristo como cosas que hay que hacer, desechen, porque eso interrumpe el hecho de que ustedes puedan experimentar internamente a Cristo, porque se alejan de la vida de Él y ponen su énfasis en las cosas. A veces nosotros, por ejemplo, ponemos énfasis en la predicación. La predicación se puede convertir en una cosa. Ponemos énfasis en la oración se puede convertir en una cosa. Ponemos énfasis en el estudio bíblico se puede convertir en una cosa para el Señor. Hablamos nosotros de la obra de Dios. La obra es importante. ¿Qué obra? Él hace la obra, pero nosotros convertimos a la obra en una cosa. ¿Y qué decir de los diezmos, de las ofrendas y de tantas cosas que hay en el día de hoy? De los milagros. Hacemos cosas. Y es tan cierto esto que la Escritura dice, en aquel día vosotros me diréis, Padre, ¿acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no curamos de enfermos? ¿En tu nombre no levantamos muertos? Pero yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que no es ninguna prueba, ni los milagros, y no que el Señor no lo pueda hacer, sí lo hace, pero también hay alguien más que lo puede hacer. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
pero sin embargo sí hacían milagros, pero sin embargo sí echaban fuera demonios, pero sin embargo sí curaban enfermos. Fíjate, si no tenemos el Espíritu Santo, nos podemos inclusive nosotros ir por caminos distintos si no está el GPS, ¿verdad? Y ese GPS no está realmente entendido por el Espíritu que está dentro de nuestro espíritu. De ahí que, hermanos, es necesario que retornemos o que vengamos. Y si no hemos conocido, pues que reentendamos, que reaprendamos y que votemos todo aquello que sean las cosas de Cristo para quedarnos con Cristo mismo, que es la vida que tú y yo efectivamente tenemos y necesitamos para que podamos seguir adelante en nuestro camino cristiano. La vida cristiana no es más que Cristo viviendo la vida de Él en ti y viviendo por ti. Eso es vivir la vida cristiana. No son cosas, es la persona de Cristo mismo viviendo hoy la vida por ti. Amén. Vamos a continuar la próxima semana con más de estas charlas.